Hola gente, buen día. Bueno, muchas veces estuve diciendo en mis videos que en algún momento iba a mostrar qué es lo que hago, a qué me dedico en mi trabajo. Yo soy detailer, hago detail en todo tipo de vehículos y en especial acá en Las Vegas me ha ido muy bien por el tema de los vehículos UTV o ATV o side by side, lo que sería los vehículos de Polaris o de Canon. No sé, hay un montón de otras marcas, hay Honda, hay Kawasaki, hay muchas marcas de vehículos todoterreno. Los detallo, les pongo una protección y lo que hace la protección es que el vehículo en sí quede muy brillante y que luzca mejor que nuevo, básicamente. Literalmente se ve mejor que nuevo. Entonces, ahora les voy a demostrar. Tengo que hacer un Polaris, un XP, un Racer y les voy a mostrar cómo lo lavo, cómo lo detallo. Bueno, así como lo ven está lleno de arena. El tema de estos vehículos es que al ser de plástico, al ser metales negros y todo negro, con el calor que hay en Las Vegas, que hay en Arizona, todo lo que sería el desierto de Mojave, el desierto de California, el desierto de Arizona, todo se quema, es inevitable. Entonces los plásticos con los minerales se oxidan y pasa esto. Empiezan a aparecer manchas blancas en los metales y en los plásticos. También en las ruedas, como ven acá. Eso es todo contaminación. Entonces lo que tengo que hacer en la goma también, todo eso que se ve entre verdoso y amarillento, es mineral que está incrustado ahí, se quema y produce oxidación. Como se ve acá también, como se ve acá en los caños. Entonces es difícil sacarlo, hay que sacar toda esa contaminación y después lo que tengo que hacer es aplicarle un producto que lo va a proteger, que tiene protección UV y que aparte de eso va a dejar que los plásticos se vean espectaculares. Y el producto que utilizo es a base de agua, no es silicona, no es un solvente tampoco, no es aceite tampoco. Entonces, ¿qué pasa? La silicona, los solventes con el tiempo erosionan los plásticos, los metales y los queman. Y bueno, ahora voy a empezar a laburar, voy a empezar a hacerlo y espero que les guste cómo queda. Ahora voy a estar utilizando la GoPro con la pechera para que se vean mis manos, para que se vea lo que voy a hacer. Lo primero que voy a hacer es sacar los asientos. Una vez que pueda sacar los asientos, si es que se puede, en algunos modelos de los más antiguos no se puede directamente sacar los asientos. En este debería. Este tiene un sistema más antiguo. Se debería sacar con la palanca de acá. Pero no está funcionando. Está roto. Está roto el sistema. No lo puedo sacar. Voy a ver en el otro lado. Bueno, entonces acá con la sopladora lo que voy a hacer va a ser obviamente soplar. Bueno, ahora que lo soplé, lo que puedo hacer es o lo puedo escobillar un poco con algo, cepillar un poco con un cepillo y aspirar, o directamente le puedo dar agua con la pressure washer. Así como está ahora, porque la arena está un poco húmeda, si la arena estuviera más seca, sí lo estaría cepillando un poquito. Pero como la arena ya está un poco húmeda en algunos sectores porque había ropa dentro que estaba todavía mojada, entonces eso me ayuda a que con la pressure washer, con la máquina de presión de agua, la hidrolavadora, salga fácil lo que tiene. Entonces ya más o menos por experiencia sé que me conviene en este caso usar directamente la hidrolavadora, y eso es lo que voy a hacer ahora. Bueno, acá lo que estoy haciendo es conectar la manguera
Tengo un tremendo desastre en el camión, pero bueno, esta es una manguera que viene del tanque de agua que tengo ahí directo. Eh, es un tanque de agua que tiene agua blanda, especialmente ablandada preparada para lavar autos, porque el agua de Las Vegas es muy dura. En muchas ciudades hay agua muy dura que tiene mucho calcio, silicio, eh, magnesio y un montón de minerales que contaminan los autos. Y muchas veces los autos se queman, por ejemplo, más que nada por el agua. Cuando los minerales quedan depositados arriba de la superficie de los autos, el sol los seca y los minerales empiezan a penetrar y a quemar todo. Eso funciona en cualquier tipo de vehículo, no hace falta que sea plástico, cualquier vehículo. Y afecta especialmente en la capa transparente, o barniz como le dicen algunos, o en inglés sería clear coat, o laca, depende de cómo lo llamen en su país. Bueno, otra cosa muy importante que les quiero mostrar, esta herramienta para lavar autos es fundamental. Te ahorra mucho tiempo, y no solo que te ahorra mucho tiempo, sino que ayuda mucho en los ángulos donde uno no puede llegar. Es una herramienta súper útil. Yo no trabajo con esto y la verdad que me amarga el día porque hay que usar escaleras. Me evito de estar moviendo escaleras, por ejemplo, y cuando uno trabaja haciendo detallado móvil, que tiene que ir a distintos lugares y estar trabajando con 45 grados de temperatura Celsius, ¿sí? Mover las escaleras, treparte, bajarte, no. Con esto uno lo dobla, apunta arriba al techo y limpia. Es distinto. Lo mismo abajo del auto, lo mismo el motor, en especial en estos vehículos hay muchos recovecos. Estos vehículos son plásticos, muchas piezas de pequeños plásticos ensamblados. Entonces ahí adentro se esconde la arena, la piedra, el barro, todo eso. Bueno, acá tengo una botella de alcohol. A todo ese poquito que tengo acá, es mucho igual, lo voy a llenar, pero sigue siendo mucho alcohol para lo que necesito hacer. Pero bueno, en este caso lo voy a hacer así. Así que voy a llenarla con agua y la voy a usar para limpiar.
Bueno, ahora lo que voy a hacer es aplicar el producto. Es un producto a base de agua, ¿sí? Lo voy a aplicar con el compresor, con la pistola, para que me quede más uniforme. Me permite ahorrar producto, cubre mejor y seca de una manera mucho mejor también. Así que miren, así es como quedó después de que lo lavé, después de que como se dice, lo limpié con una microfibra, con agua, con alcohol. He probado muchos productos para limpiarlo y el agua con alcohol es lo que mejor me funcionó, así que ya después de tanto tiempo es la forma en la que yo trabajo, en la que yo hago este trabajo. Y ahora vamos a darle con la pistola. Hace un calor insoportable. La cámara está recontra caliente, así que tal vez se me apague. Quiero mostrarles cómo queda una cara de la máquina cuando ya le pongo el producto y la otra cara que está limpia pero sin el producto. Vamos a ver. Bueno, como les decía antes, esta es la cara sin el producto. ¿Sí? Así se ve. Está limpio. El plástico tiene ese color, pero está limpio. Y hasta acá le puse producto, empezando desde acá y toda la vuelta. Miren cómo se ve esta maravilla. Se ve increíble. Y lo mejor de todo es que todavía no le paso la microfibra. Miren la diferencia. Miren la diferencia de esta área con esta otra área. Entonces, por la temperatura que hay acá, al producto le tengo que agregar más agua. El producto es a base de agua, pero cuando se seca, miren, nada. No es oleoso, no está hecho con solventes. Lo que sí le va quedando exceso a medida que se seca el agua. Pero eso, después lo voy a emparejar dándole una mano de microfibra sola, una microfibra limpia, para emparejar todo lo que es la superficie, para emparejar todo lo que es el producto en sí y que quede de una manera uniforme. Miren cómo se ven las gomas. Bueno, muchachos, acá estoy con sombrero nuevo. Me estoy muriendo de calor. No sé qué sombrero ponerme. Si estoy sin sombrero, se me calcina la pelada. Estoy todo pelón. Se me está saliendo la piel quemada de la cabeza, así que no me quiero seguir insolando. Aparte, como soy pelado, me insolo muy fácil con este sol. Está terminada la máquina, está lista. No le meto mucho detalle a la rueda en en específico, porque al dueño no le gusta que le ponga productos en la rueda. De todas maneras lo meten al barro, a la arena y todos esos lugares, ¿no? Como un coche particular. Pero ahora sí les quiero mostrar cómo se ve la nave en primer plano. Así que me despido, les agradezco por ver el video. Si les interesa mi trabajo, cualquier cosa me hacen preguntas, no tengo problema. Trabajo con cualquier tipo de vehículos, desde helicópteros y aviones pequeños
hasta cualquier vehículo rodante y embarcaciones. Así que cualquier tipo de pregunta que me quieran hacer, no hay ningún problema, ahí me dejan un comentario y gracias, muchas gracias.